Le damos la bienvenida a la señora Betty Soto. Ella es secretaria general del Centro de Resolución de Controversias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenos días. Gracias por recibirme aquí en su espacio. Centro de Resolución de Conflictos también, ¿verdad? Correcto. Se puede decir de dos formas. Ajá, para no meter la pata con Muy las bien, siglas. muy bien. Hay mucha gente que no sabe bien qué es esto en la República Dominicana. Que no es Que diríamos que una es un cosa de tribunal, terapia familiar, es un tribunal, ¿verdad? pero no es un tribunal. A ver, O sea, cuando hay una controversia entre dos partes, lógicamente, privadas, Correcto. entonces deciden no llevarlo a la justicia. Y eso inclusive se tipifica en los contratos. Si hay un conflicto, pues no vamos a la justicia, sino vamos a otra instancia que es esta. Explíquele un poquito a la gente a qué realmente se dedican y cómo actúa el Centro de Conflictos o de Controversias en República Dominicana. Bueno, como bien mencionó, básicamente el centro lo que hace es administrar solución de conflictos, ofrecer ese servicio. El más utilizado actualmente es el arbitraje, que como indicó, pues las partes lo que deciden, dos partes deciden dentro de un contrato en el que hacen alguna transacción de índole comercial, establecen una cláusula donde deciden, en lugar de irse a un tribunal de la justicia ordinaria, pues dirimir su conflicto en este foro privado, que básicamente se caracteriza por ofrecer una administración de un caso de manera confidencial, o sea, donde solamente los que están involucrados conocen el fondo de la controversia. Se caracteriza también por la rapidez comparada con los tribunales ordinarios en la que se resuelven los conflictos. Y de manera particular, el beneficio de que es un foro específico, o sea, es especializado. Si su materia de la controversia es un tema de construcción, van a contar las partes pues con expertos, con ingenieros que son los que van a decidir sobre su caso y obviamente acompañados de abogados que son los que van a manejar el procedimiento. O sea que eso básicamente son Yo pienso que características. esa es la parte mucho más importante de esta actividad, porque los jueces, si vamos a la justicia ordinaria con una controversia cualquiera, los jueces no tienen necesariamente experiencia. Correcto. Y ellos se auxilian por un perito en alguna oportunidad. Buscan un perito que viene ahí, pero ese perito puede venir hasta con un conflicto de interés. Es correcto. Y necesariamente uno no lo puede identificar. Es un pariente o relacionado, o hizo un trabajo para esa entidad, uno no lo sabe. Entonces ya no viene con una mente amplia a hablar sobre lo que es una decisión. El que ustedes decidan si el conflicto es, vamos a suponer, laboral, o si es una construcción o algo así, de todos esos árbitros que ustedes tienen en su matrícula, que son muchos, ustedes determinan y los seleccionan, más abogados que también hay. ¿Cómo se determina? ¿Cuál es el procedimiento que ustedes usan? Yo sé que ustedes vamos a hablar de un foro, pero ¿cómo se determina cuáles van a ser los árbitros que van a estar en tal o cual caso? Qué bueno que hace esa pregunta, porque ese es precisamente otro de los beneficios que ofrece el arbitraje, y es la posibilidad que tienen las partes que están en conflicto de elegir a los árbitros que van a dirimir su controversia. Tenemos, por ejemplo, dos partes, cada una propone un árbitro de la especialidad que entienda conveniente para el caso que se está conociendo, y entre ellos dos pues eligen al presidente. Lógicamente de un listado de un árbitros. listado exactamente, ya que está depurado, ya han pasado por un escrutinio del bufete directivo y una serie de evaluaciones, y eso entonces garantiza a las partes que van a tener un foro neutral e imparcial al momento de conocer de su controversia. ¿Y esos árbitros devengan algún recurso? Bueno, nosotros tenemos unas tarifas establecidas dependiendo de los montos de las demandas, y sí, evidentemente, pues devengan unos honorarios que van a depender de la complejidad y de la envergadura del proceso. Y esos honorarios son pagados por las mismas partes en conflicto. Interesante. Una pregunta más, ya Michelle de aquí, pero una pregunta más con este caso. En República Dominicana hay muchas limitaciones. En los Estados Unidos y Europa, un árbitro que trabaja en un evento de esta naturaleza no tiene ningún problema, pero vamos a suponer que yo sea árbitro. Y entonces me escogen para participar. Y eso va a durar tiempo. Puede durar, uno sabe qué tiempo puede durar. Y eso se hace en horas laborables, no en horas no laborables. Esos árbitros que ustedes tienen tendrán la posibilidad
de que no tengan un conflicto laboral en su empresa donde trabajan o son definitivamente independientes? Bueno, no necesariamente tienen que ser O independientes. si se pueden inhibir en un caso. Pueden inhibirse, por supuesto, porque antes de nosotros, cuando se le envía, por ejemplo, la designación de un caso, nosotros le mandamos un resumen con ciertas informaciones del caso que se va a conocer, y con esas informaciones, pues el árbitro debe decidir si es independiente o no tiene conflicto con relación. Él mismo tiene que decidir. Claro, Porque y tiene que declarar una declaración de independencia. Una declaración de independencia y de imparcialidad, que es lo que va a determinar si puede ser asignado o no a ese proceso. Me gustó. Amplíen un poquito más sobre las controversias. ¿Qué tipo de casos son para que la gente entienda cuándo aplica este tipo de resolución de controversia? Básicamente toda transacción de índole comercial, de libre transacción, que no tenga que ver con el orden público, puede ser conocida a través de un arbitraje. Eso entre dos partes. O sea, dos o más partes, sí, dependiendo del caso. Hemos tenido casos donde hay más de dos partes involucradas, pero dos partes que de manera voluntaria han decidido conocer su conflicto en este foro. Nosotros vimos siempre un programa de televisión que hacían las cadenas Telemundo, Univisión y eso, donde llevaban dos personas a una jueza de televisión y con un problema, y lo que las personas acordaban, cuando no era un show, porque a veces era un show, Claro. acordaban lo que pasara en ese caso, cumplirlo, lo que se resolutara, cumplirlo. Se da el caso de que la obligación de que cuando uno decide participar en un proceso de esto, de resolución de controversia, de ejecutar lo que pase, ¿tiene efectos legales, jurídicos, reales? En el caso particular del arbitraje, que era lo que estábamos conversando, pues definitivamente sí, es totalmente vinculante, porque no solamente está la voluntad de las partes de irse a este foro, sino que hay una ley, que es la 489 del 2008, que es la Ley de Arbitraje Comercial de República Dominicana, que establece la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo que se decida en un foro de arbitraje. O sea que las decisiones que se emanan de ahí son obligatorias y definitivas y son equivalentes a una sentencia de un tribunal, de la jurisdicción ordinaria. Una sentencia sin derecho a réplica, vamos a decir así. Bueno, solamente se establece un solo recurso, que es una acción en nulidad, y la ley establece las causales específicas por las cuales esa decisión pudiera ser recurrida. O sea que ahí no hay última instancia y Suprema Corte. Ahí no hay apelación ni Suprema Corte de Justicia, y es otra ventaja con respecto al tiempo, porque muchas veces vemos que en un proceso que se va a los tribunales ordinarios puede durar hasta 10 años sí. si va a la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando aquí a un foro de arbitraje que un caso te puede durar de 12, 18, 24 meses, dependiendo de la complejidad del caso. O sea que no hay controversias en un fallo del Centro de Resolución de Controversias. Exactamente, correcto. A excepción de ese recurso de nulidad que establece la ley con las causales específicas que establece la misma ley. Bien. Entonces vamos a hablar un poquito del foro, quinto foro internacional de arbitraje. ¿Cuándo lo tenemos y si se puede ver un poquito de en qué consiste? ¿Y quién participa también, verdad? Sí, nosotros tenemos esta quinta edición del Foro Internacional de Arbitraje ICC, hablábamos ahorita de las siglas, ICC, International Chamber of Commerce, que cuenta con una Corte Internacional de Arbitraje que es una de las más reputadas a nivel internacional. Nosotros tenemos una afiliación con esa Cámara de Comercio Internacional y por quinta vez en República Dominicana vamos a estar desarrollando este foro, donde en este año de manera puntual vamos a estar hablando sobre las normativas aplicables en el arbitraje. Es importante señalar que estamos hablando de arbitraje internacional en esta ocasión en el foro. Vamos a contar con la presencia de más de 20 ponentes internacionales expertos en la materia, personas que han fungido como árbitros en casos internacionales. Igual contaremos también con presencia de expertos locales. Se va a celebrar el 24 y 25 de junio en el Hotel Real Intercontinental. Y es una oportunidad no solo para los abogados, que es importante hacer también esa aclaración ahí, sino para todos aquellos los profesionales que estén interesados en incursionar en este tema de arbitraje. Nosotros desde el centro buscamos promover este tipo de actividades precisamente porque nos interesa
contar con profesionales de otras materias que no sean solamente jurídicas, Claro. para incluirlos dentro de nuestro roster de árbitros, porque eso le da más diversidad y más dinamismo, sobre todo a la hora en que se presenten conflictos De muy diferentes temas. técnicos, Exacto. que a veces un abogado dice, bueno, yo puedo manejar el procedimiento como tal, que se respete la normativa, pero necesitamos Hasta una persona después de que ahí. sea técnico en esta Claro, materia, claro. para nosotros poder resolver conforme a lo que sea la decisión más justa y al derecho. Y una cosa, licenciada Soto, los gobiernos que hacen contratos sobre Eso es lo muchísimas que iba a obras, decir. y tienen también en sus contratos, lógicamente, que si vamos a un conflicto, pues lo vamos a hacer en un arbitraje, por ejemplo, en Francia, si la compañía es norteamericana, o viceversa, o en lo que O sea. el mismo caso que se está discutiendo de que podría Odebrecht, ser. Odebrecht. No, fuera de Odebrecht también tú tienes un caso como el caso de la minera que tiene el derecho de la explotación, Así, el de Miranda, Miranda. que tiene un derecho de explotación y podría decir que ahora mismo se encuentra en medio de un proceso que podría meritar Sí, Un pero, arbitraje. sí, pero ahí la pregunta mía va por este lado. O sea, carretera también que está en arbitraje. sí, pero la pregunta mía va, si el gobierno dominicano tiene facultad o posibilidad de ir al arbitraje local, Correcto. si lo puede hacer, o si no, siempre va a un arbitraje internacional. Y si, no conozco, no recuerdo haber oído de que haya ido a un arbitraje en la instancia de ustedes. Bueno, la ley 489 de arbitraje comercial prevé de manera específica que tanto el Estado como sus dependencias pueden ser susceptibles de arbitraje, no solamente internacional, sino también nacional, o sea, en el foro local. Y quizás para contestar su inquietud, que si han tenido casos locales, sí, nosotros en el centro hemos conocido procesos en los que dependencias del Estado Dominicano han ido a arbitraje. Ah, mira qué bien. ¿Y se ha dado algún caso de que se realice en República Dominicana arbitraje de otro país? Sí, también. Eso es otra cosa que permite la ley nuestra, y es que la República Dominicana puede ser utilizada como sede para conocer de arbitrajes de empresas extranjeras o de alguna extranjera con alguna dominicana. Pero eso siempre va a estar predeterminado en el contrato que las partes establezcan, o al momento de que surge el conflicto, las partes deciden cuál país entienden que les es más conveniente o neutral para ser la sede del procedimiento. Esto siempre está establecido en los contratos iniciales cuando se debe de arbitraje. Es lo recomendable que esté establecido en el contrato. Si no lo está y las partes luego de que surge el conflicto entienden que lo que les conviene es un arbitraje, pues en un documento posterior al contrato pueden establecer que ese conflicto de manera puntual con relación a ese contrato se dirima en un arbitraje. Me pregunto, para conocimiento propio, cuando viene un tema de arbitraje internacional de otro país, aquí, es porque ya la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo está afiliada con lo que usted dice International Chambers of Commerce, ¿es así? Bueno, no necesariamente. O sea, para nosotros conocer de arbitraje no tenemos que estar afiliados a ellos, porque las partes son las que establecen las reglas a las cuales quieren suscribirse. Sí, nosotros tenemos la facultad, porque tenemos las facilidades en la Cámara, de que dos partes, una de estadounidense y una de Francia, deciden que van a conocer su caso bajo las reglas de la International Chamber of Commerce, pero quieren que la sede sea la República Dominicana de manera puntual en las instalaciones del centro. Perfectamente se puede conocer aquí. Y puede suceder el mismo caso, pero que las partes decidan que las reglas que quieren que apliquen sean las de nuestro centro. De igual manera también es posible. Una pregunta final. Cuando se va a hacer ese juicio, vamos a llamarle así, ¿está esto físicamente como si fuera un tribunal o cómo es? Bueno, es un ambiente un poco más relajado, pero definitivamente como lo hacemos es en una mesa principal donde están los tres árbitros. En una mesa lateral están los representantes de la parte demandante, y en la otra mesa del frente lateral también están los representantes de la parte demandada. Pero es un ambiente un poco más informal, donde los árbitros, los abogados no deben dirigirse al tribunal como magistrado, como se hace en un tribunal ordinario, pero sí guardando ciertas formalidades. Y los pleitos son más decentes, me imagino.
Sí, A veces Dios no, quiera. a veces se sí, a dicen más veces no. cosas. Definitivamente que hay una cultura en el abogado dominicano hacia el litigio. Sí, sí, sí. Entonces eso a veces es un poco difícil de controlar. Bueno, pero vimos es lo un que amigo buscamos. reciente que dijo una mala palabra rara ahí. Eso fue en otro tribunal. Pero se podía hacer un ejercicio, uno podría ir mirar cómo se hace Claro que sí. y grabar, porque inclusive no que sea simulado Se puede hacer para simulado. No, poder promover inclusive el arbitraje en República Dominicana. Claro. Que pienso que necesita mayor difusión. Es correcto. Y es lo que tratamos de hacer desde el centro, tratar de promoverlo para que tanto los empresarios, las personas que hacen negocios conozcan de esta herramienta. Sí. Yo puedo llevar a mi abogado que me represente, ¿verdad? Claro, Sí. correcto. Sí, está- Ustedes sí, nombran sí, los jueces, los árbitros. Los árbitros, sí. Ah, No, pero, bueno, tú puedes llevar, o sea, tú puedes llevar a tu abogado, pero el árbitro lo determina. pues yo ando con Andrés Correcto. Alma en los bolsillos. No, y él Entonces- conoce muy bien Claro. Andrés conoce muy bien estos temas. Sí, Entonces, claro. recordamos, quinto foro internacional de arbitraje, eso va a ser en el Hotel Intercontinental, Real Intercontinental, el día. 24 y 25 de junio. Y para los que estén interesados en anotarse, inscribirse. Pueden llamarnos al 809-682-2688 o entrar en nuestra página web cámarasantodomingo.do. Y ahí le dirán cuánto cuesta, ¿verdad? Sí, Muchísimas- ahí están todas las informaciones. Sí, Muchísimas gracias le damos a la doctora Betty Gracias, doctora. Soto, Muchas que nos gracias. vino a hablar de este quinto foro internacional de arbitraje del Centro de Resolución de Conflictos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pausamos.